Buenos días, gente de Cuauhtimedios. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos ahí en la línea al doctor médico veterinario Ricardo Forastieri, que nos va a platicar acerca de un proyecto bien interesante respecto al rescate. Yo creo que sí, zootécnico, sí, de una raza, pero sobre todo cultural, para hablar acerca de la tercera raza ya reconocida, que es el calupo. Doctor, bienvenido, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Qué amable, muchas gracias a ustedes, gracias a tu audiencia por escucharnos. Doctor, ¿cómo comienza la idea de llevar, pues yo creo que la tecnología a la aplicación en el área de la medicina veterinaria y sobre todo para retomar pues todo lo que había sido pues antecedentes precolombinos de un hibridaje que hacían nuestros antecesores y que hoy día es la realidad como esta raza calupo? Es la parte más artística que hay, la crianza. Es la parte en donde no solo utilizas tecnología y conocimiento, sino que desarrollas una habilidad con el tiempo para reconocer, fenotípicamente hablando, genes importantes que tienes que mantener. Hoy en día es un tema a nivel mundial muy importante. No sé si sepas tú y tu audiencia que gracias a este gran movimiento animalista que hay en pro del bienestar animal, también hay consecuencias y consecuencias muy graves. Y estas consecuencias graves implican, por ejemplo, ahorita Alemania hace unos meses acaba de prohibir la crianza del xoloscuintle con orden de castración en todo el país, por considerar a un perro enfermo y un perro débil y un perro que sufre, principalmente porque sufre. Esto da un revés a miles de años de trabajo de mucha gente y da un aviso muy claro a nosotros, los que somos amantes de los animales, los amantes verdaderos de los animales y los criadores verdaderos, y los que estamos comprometidos con la crianza, con este arte y con esta ciencia y con esto, todo lo que involucra a la crianza, a tomar las cosas de otra manera y a ver el panorama que tenemos y enfrentarlo de una manera diferente. Entonces, la crianza tiene que ver con muchas herramientas, pero también tiene que ver, en serio, con una habilidad que se va desarrollando con los siglos y con los años, ¿no? Y que lo va transmitiendo de generación en generación. En mi caso, no, a pesar de que mis hijos, los dos son perreros, no van a ser criadores nunca, no les interesó. Pero esto es algo que traemos algunas personas, no todas, y que pues, nos juntamos. Yo tuve la suerte de caer en blandito, porque pues, llegué aquí a caliente con el ingeniero Jorge Canrón, que es una persona amante, obviamente, de los animales, de toda Claro. su vida, y que estuvo dispuesto a creer en proyectos y en inversiones y todo esto. Nosotros, como Caliente, fuimos los impulsores mundiales de la raza xoloscuintle hace muchísimos años. Hace 30 años en la calle me paraban para decirme que qué era eso, o la gente se bajaba porque era un perro con sarna, o no me dejaban volar en un avión porque el perro venía enfermo, o me cansaba tanto de decir que qué raza era, que empezaba a inventar, digo, era yo más joven y más tarugo, ¿no? Pero empezaba yo a desinformar y empezaba a inventar que era el perro pelón de los Andes suizos y el perro pelón de los Pirineos checoslovacos, porque en una sola tarde a veces me preguntaban 40 veces que qué raza es. El xoloscuintle que hoy todo el mundo conoce, que todo el mundo tiene, y nadie lo conocía. Nosotros como criadero fuimos la primera sangre en la mayor parte de los criaderos del mundo hace muchos años, estoy hablando hace 30 años, 20 y tantos años. Y en ese tiempo, cuando estábamos haciendo trabajo de promoción de nuestro nacionalismo y nuestra nacionalidad a través de esta raza, que también pues, históricamente es la raza más antigua del mundo, encontramos algunos escritos acerca de los loberros y del trabajo antropológico que habían hecho otros mexicanos muy destacados, como es el doctor Raúl Valadez, que es de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM,
encontramos trabajos previos y trabajos posteriores, bla, 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 en donde nos explicaba acerca de la existencia del oberro, que era un animal producto de la cruza de perros y lobos que se hacía de manera constante en nuestro territorio, sobre todo en la parte central, en donde se desarrolló más la cultura como tal, no acá en el norte, ¿verdad? Pero sí allá en el centro, y donde había muchos entierros de asociación y sobre todo entierros muy importantes, y nos dimos cuenta la importancia que tenía. En la investigación no solamente fue eso, sino que encontramos que todas las culturas del mundo, todas han adorado al lobo, todas, absolutamente en todos lados, o le tienen miedo, o lo adoran, o lo toman como una imagen muy fuerte, una imagen de sabiduría, de cohesión, y esto a final de cuentas y de manera psicológica tiene que ver con una representación de nuestra propia sociedad, porque de manera etológica la sociedad del grupo o el grupo del lobo es el más parecido al del humano. Y si algo tenían nuestros antepasados, era el tiempo de observar, ¿no? Y gracias a esas observaciones llegaban a conclusiones muy importantes que hasta el día de hoy seguimos utilizando. En cuanto a estrellas, en cuanto a comportamientos, en cuanto a lluvias, en cuanto a muchas cosas. Pero ellos observaron de manera muy singular que esta sociedad del grupo de los lobos se conforma por una pareja que vive de manera intrínseca por muchos años. Hoy la gente que humaniza y los animalistas principalmente hablan de que la bondad y que los viejitos y que el lobo camina al frente. Son puras patrañas. Los lobos son igual de crueles que nosotros y los lobos son igual de duros que nosotros y los lobos, pero ¿qué crees? Son igual de familiares que nosotros. A lo mejor en algunas sociedades modernas, sobre todo en Estados Unidos, al norte, la familia, bueno, en México ya también empieza a pasar, ¿no? Pero la familia ya no es el centro de la sociedad, ¿no? Pero durante muchos siglos, en la evolución del hombre, lo importante fue este grupo social, la familia, que se tomaba como base social y que después se fue dispersando por cuestiones políticas, ¿no? Pero el grupo familiar del lobo es un grupo familiar en donde los más fuertes, hembra y macho, son los que van a dominar. La hembra no deja que ninguna otra hembra se cruce con el macho y el macho no deja que ningún otro, y entonces pueden matar a los que intentan cruzarse. Es tan fuerte en un grupo que una hembra muy dominante puede llegar hasta arrancar la vulva de las otras hembras con la finalidad de que no se reproduzcan para poder mantener la fuerza y que sea la única que se reproduce. Y esto con esto garantiza de manera natural que los más fuertes y las características más fuertes del grupo prevalezcan. Y eso también pasaba con nosotros, ¿no? Entonces estas observaciones fueron las que fueron tomándose como signos de admiración pues sí, de admiración, y después, desde la cosmovisión de nuestro antepasado, que manejaban todo desde una manera pues, muy artística y muy esotérica, le dieron un simbolismo importante. Y entonces el loberro lo utilizaban para hacer los sacrificios más importantes que consideraban para que lloviera, para que hubiera buen clima, para que hubiera buenas cosechas, para que los hijos nacieran bien. El xolo se utilizaba para que nos cruzaran al Mictlán y entonces nos enterraban con un xoloscuintle porque el xolotl es el guardián del inframundo y es el encargado de cruzarte el Mictlán, el río de la muerte que te lleva al Mictlán. Claro. Pensemos que desde la cosmovisión de nuestros antepasados, el Mictlán era nuestro paraíso, la muerte no era mala como nos enseñaron los conquistadores, sino que era un proceso de vida, ¿no? Y esta vida solamente era una etapa para llegar a la muerte. ¿Qué tan cierto sea eso? Pues no sé, el día que me muera te lo diré, ¿no? Pero por lo pronto, así lo contemplaban ellos. Entonces el xolotl ya lo tenía muy claro, pero el loberro, así lo llamaban los antropólogos, ¿okay? El loberro era un animal que no fue proceso de una adaptación mutativa como la del xoloscuintle,
Y esa adaptación mutativa se debió a un tibio climático que surgió entre hace 3.200 y 2.500 años, en donde la Tierra tenía una temperatura global de más de 3 grados y medio arriba de la actual. Fíjate, ahorita estamos sufriendo por un calentamiento global, pero en ese tiempo se tiene claro porque el nivel del mar tenía más de 2 metros y medio de alto de lo que tiene actualmente. Claro. Entonces, asociando a este tibio climático y la época en la que el cholo hace esta mutación, se sabe que fue una mutación benéfica que le permite, además de ser el perro más antiguo del mundo, el perro más moderno, porque es el primer perro que suda por todo el cuerpo. Es el primer perro que se deshace del pelo para poder evadir esta carga de calor, porque además este perro surge de una zona en donde actualmente, que es en la zona serrana, bueno, en la zona costeña serrana de Colima, Jalisco y Michoacán, la temperatura promedio es de 39 grados y la humedad promedio es de 90. Entonces, pues imagínate, 3 grados más promedio, pues pobres animales. Entonces se encuentra una manera muy fácil, bueno, no muy fácil, pues es una mutación que pasa muchos años y los hace pelones. Pero el oberro en particular no tiene nada que ver con esto. El oberro lo generan los humanos para poder deidificar o tener celebraciones. Entonces, hoy, actualmente, eso se conoce como crianza. Cuando tú deliberadamente tomas un fenotipo A y un fenotipo B y los cruzas, ¿verdad? Para tener un prototipo, un progenitor A y un progenitor B los cruzas para tener un fenotipo 1, ¿no? Un F1. Entonces ellos hacían F1 de manera constante para estas creencias, ¿no? Doctor, perdón la interrupción. En ese sentido, entonces, me queda claro que no tiene que ver la raza Xoloscuincle con este hibridaje. Ellos tomaban un lobo y lo cruzaban con un perro. ¿Qué características tendría este perro con el que hacían este hibridaje de F1? ¿O no se sabe? No sabemos. Se cree por los restos antropológicos que hay, que había 5 tipos de perros. En ese tiempo no se puede, los antropólogos son muy inteligentes y no dicen había 5 razas, sí, ¿no? Había 5 tipos de perros. En ese tiempo no existían las razas. Claro. De hecho, en el mundo, con todo el gran desarrollo que tenemos en las razas, pues las razas se fueron generando por zonas, ¿no? El Rottweiler pertenecía a la colonia esta en la zona de Rottweiler, ¿no? Uh-huh. El mastín napolitano viene de Nápoles y era un moloso de esa zona. No eran razas, o sea, no se les reconocía como una raza específicamente. Esto ya se logra después, en 1800 y tantos, con la división taxonómica que se hacen a nivel científico para definir de dónde vienen todos los animales y el humano y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero en ese tiempo nada más eran perros locales, entonces no sabemos con qué perros se cruzaron, eran con los perros que hubiera. Desde luego seguramente hubo Xoloscuincles y por lo tanto a lo mejor hubo loberros chimuelos, ¿no? Pero se cruzaba, simple y sencillamente se considera, que en ese tiempo los antepasados amarraban hembras en celo en el cerro y se cruzaban. Hay otro dato muy interesante. Mucha gente, yo considero que en México vivimos entre el famosísimo dicho de las cubetas de cangrejos mexicanas y las cubetas de cangrejos japonesas, ¿no? La cubeta de cangrejos, si pones muchos cangrejos mexicanos en una cubeta, los cangrejos están jalando y no dejan que suba uno para poder salir. Y si pones en una cubeta cangrejos japoneses, se ayudan todos hasta que sale el último, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, en esta cubeta de cangrejos mexicanos en la que vivimos, las primeras críticas que nos hacen es que el perro lobo mexicano o calupo no está cruzado con lobos mexicanos. Y la ignorancia es muy fuerte también, porque el lobo mexicano en ese tiempo no existía. Era lobo, nada más, ¿no? Existía el lobo y el lobo canadiense, que ahora se le denomina canadiense, porque la realidad es que todos los lobos del mundo, el lobo gris, todos los lobos del mundo y todas las variedades de lobo, no son razas, son las variedades de lobo uh-huh. que hay, vienen del lobo gris. Ese es el origen de todos los lobos. O sea, americano. Americano. Y el lobo gris, además, es originario de México.
Más adelante trataremos de hacer investigación, escribir, que es en lo que estamos trabajando ahorita, poder escribir y decir que todos los perros del mundo vienen de México. Pero bueno, este es el origen, el lobo gris. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el lobo gris vivía desde Toluca hasta Canadá. El tema con la llegada de los españoles y de los europeos es que uno de los grandes primeros comercios, además del oro y todo lo que se llevaban, fueron las pieles. Y cuando llegaron, nuestra cosmogonía era muy diferente y vivíamos entre los animales convivíamos entre los animales de manera pacífica y comíamos y consumíamos lo que necesitábamos, ¿no? Y no nos tapábamos con pieles, eso ya lo habíamos dejado muchos siglos atrás, nos tapábamos ya tejíamos, ¿no? Exactamente, textiles. Entonces, señores, lo primero que hicieron fue matar todos los lobos que hubo y todos los osos que hubo y se acabaron todo y se lo llevaron a Europa y vistieron a todos de pieles. Eso hizo que el lobo gris que había en esta zona se extinguiera, pero además corriera hacia el desierto. Como no podía mantenerse en el desierto por el calor, porque era un animal, se cruza con el coyote y surge este lobo mexicano. Este lobo mexicano pobla rapidísimo, porque además esa hibridaje genera que este tipo de lobos sean como conejos, o fueron como conejos. Entonces rapidísimo se pobló todo el noroeste, todo el oeste mexicano, en ese tiempo hasta Texas, y se llenó de lobo mexicano, o de este hibridaje que ahora se le denomina lobo mexicano, y que también se había extinto, y que también fue un rescate. Y un rescate que empezamos aquí gracias a una universidad de Estados Unidos en el Zoológico de Aragón. Eso fue hace muchos años. Hoy ya hay muchos lobos mexicanos, pero hoy la gente se olvida de leer un poquito y no entiende esto, que el lobo gris existió desde entonces y que ese es el origen de todos los perros. Entonces, en la investigación que habíamos hecho, y te estoy diciendo esto porque lo tuvimos que investigar para poder llevar a cabo nuestro proceso, ¿no? Además, encontramos que el vestigio más antiguo de perros que hay en el mundo tiene 13.500 años y es una antigua asociación que está cerca del estrecho de Bering, ya del lado americano, y se sabe que el gen del lobo gris, que lo convierte en lobo negro, viene del primer perro que entró por Europa ya como perro, o sea, ya la evolución que tuvo de perro, porque además el perro evoluciona a perro en Europa, en las cuevas de Goyet, en Bélgica. Ahí es donde se tiene el primer entierro de asociación fidedigno que hay, en donde se sabe que es la primera evolución de lobo a perro. Entonces el lobo cruza por el estrecho de Bering, se difunde por todos lados. Bueno, la primera evolución no funciona porque era el lobo gigante que había y entra solo a Europa y pues se lo acaba el oso, porque al final de cuentas el Urbis era el depredador más fuerte de Europa y se ejecuta al lobo en su primer intento, que eso es hace más o menos 3,5 millones, 4 millones de años. Cuando ya se convierte en lobo gris, que es no tanto, 1,5 millones, casi 2 millones, es cuando hace su segundo intento y cruza a Europa y conquista toda Europa, porque ya van en grupo, ya van como familia. Y este grupo es lo que les permite conquistar todo el mundo. De hecho, lo único que no llegan es a Australia, porque ahí lo tienen que llevar los humanos, y los primeros perros que hay son de los que lleva, o los primeros canidios que hay en Australia y en estos continentes, son llevados por el humano. ¿Okay? Porque se estaba hablando hace más de 40,000 años, o 40,000 años aproximadamente. Cuando regresa a Europa con el hombre, es más o menos hace 13,500 años, y lo hace por el estrecho de Bering. Y el primer vestigio que tenemos fidedigno es un entierro de asociación en donde se puede extraer estos genes de perro en los huesos, y se sabe que este gen negro que está en el lobo negro, pues es el primer perro que entra de Europa a México. Bueno, a América. Es que ya quiero ser como los gringos, ¿no? Todo es México. Bueno, antes casi era así. Entonces estoy entendiendo, doctor, que el origen o el lobo como especie está en América, en el norte de América, de ahí migra a Europa, conquista el mundo, África, Asia, y después regresa
ya como otra especie, como perro, y entonces ellos traen este gen del color negro, ya lo fueron modificando, y entonces es cuando surge el primer lobo negro, o sea, de esta cruza del lobo gris con el primer perro negro que haya llegado. Así es. Okay. Entonces, cuando hicimos el rediseño o nuestra propuesta personal al perro lobo mexicano, para remembrar este, este, este sinergismo que hicieron nuestros antepasados, esta primera cruza, esta primera raza que se hizo de, intencionalmente hablando, que eso es lo más importante de Calupo, que en América y posiblemente en el mundo es la primera raza que se hace con la intención de hacerla, deliberadamente, ¿me explico? Entonces, nosotros seleccionamos que fuera negro para poder representar en un solo perro toda la historia y toda la evolución de todos los perros del mundo y cómo surgen del lobo, dan la vuelta y se convierten en perro. Entonces, se nos hizo muy interesante poder juntar todos estos aspectos históricos y técnicos que la gente desconoce en un solo perro, y entonces hicimos una selección de lobo gris negro con perros negros, ¿okay? Con pastores negros. ¿Y por qué con pastores? Porque pues tu audiencia, o no sé si tú lo conozcas, pero yo he sido juez de todas las razas de la Federación Canófila Mexicana, Federación Sinológica Internacional, los últimos 20 años, y todos los perros lobos que hay vienen del lobo europeo normalmente, ¿no? Pero son grises, y el tema es el temperamento, es un temperamento muy difícil, porque la realidad es que los híbridos tienen un carácter muy disparejo, ¿no? Son animales nerviosos, son animales más reservados, como el lobo. El lobo es un animal muy reservado y están en todo y están viendo todo y es difícil poder entrenarlo. Sin embargo, yo te puedo avanzar que fui el primer humano que entrenó un lobo en obediencia y he entrenado varios. Pero la cuestión aquí es que el lobo es muy especial, es más tímido, es más reservado. Entonces, todas las características que yo veo en los perros lobos que hay, que es el perro lobo checoslovaco y el perro lobo de Sarlos, eran animales, en todos los juzgamientos que hacía, que eran perros que ni siquiera se dejaban aceptar. Bueno, entonces lo que queríamos era tratar de no repetir eso o disminuir lo más posible en el perro lobo nuestro ese carácter. Entonces utilizamos perros de trabajo. ¿Y por qué perros de trabajo? Pastores de trabajo. Porque un perro de trabajo tiene más condición a ser más manejable, tiene más condición a soportar más el estrés que le generan el medio ambiente y las adversidades, tiene más condición a seguirte, tiene más condición a dar más que otros perros. Un perro que no es de trabajo, pues es más reservado, no tiene el carácter suficiente, no enfrenta las cosas, no es más balanceado, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que desconocen los animalistas, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia entre un perro de trabajo y un perro que no lo es. Entonces buscamos un perro que fuera de trabajo para que le diera esa solidez, y afortunadamente hoy te puedo decir que pese a que el Calupo es igual, es un perro retraído, es un perro un poco más distante, es un perro muchísimo más fácil de manejar que un lobo de Sarlos o que un perro lobo checoslovaco. Y el perro lobo mexicano, además, representa aspectos culturales e históricos que no representan otros. Esto no es una locura, esto fue tratar de justificar una raza a través de nuestra historia mexicana y la cosmogonía que se vivía hace 2000 años. Entonces veo tres elementos bien interesantes, ¿no? O sea, lo que ustedes investigaron a través de toda esta parte, pues, prehispánica, arqueológica que existió, la historia de cómo evoluciona el lobo, se convierte en el perro que conocemos hoy día, luego se encuentra nuevamente en el norte del continente americano y surge este trayecto del perro hacia América, y ustedes lo están representando y lo diseñan, ¿no? Entiendo, de una manera en donde tenga estos elementos, pero me parece, y si me permites, doctor, hacerte la pregunta de este sentido, ¿es el perro quizá, o el híbrido, perdón, que
tiene una línea muy directa con el primer antecesor, ¿no? Que es el lobo, ¿no? Los otros han hecho a lo mejor hibridajes donde nada más hacen cruzas y casi los presentan hacia el público. Ustedes llevan ya una línea en donde viene perfectamente claro que hay una cruza de un perro de lobo, y ya lo hicieron por varias generaciones, y hoy día se mantiene pues esta imagen que tenemos de un lobo, pero con el carácter o esta afabilidad que ya manejan los perros de trabajo, que creo que es la elección perfecta, ¿no? Que tuvieron ustedes para poderlo hacer de un carácter manejable. Fíjate que la FCI, y tú como médico lo vas a saber, la FCI, a diferencia de la definición de una raza, normalmente en ganadería, en la veterinaria en general, una raza surge después del F4. Claro. Y esto es para el público: cruzas un P1 con un P1, progenitor, te da un fenotipo 1, cruzas un fenotipo 1 con un fenotipo 1, te da un fenotipo 2, un F2, y así sucesivamente, y después del cuarto, a partir del quinto ya es una raza. La FCI, la Federación Sinórquica Internacional, la que rige a casi 100 países en el mundo desde hace más de 100 años, te exige 8 generaciones, con la finalidad de que los genes y el fenotipo se fijen de manera sólida. Pero además de eso, te exige que sean 7 familias diferentes. Pero además de eso, te exige pruebas de viabilidad genética. Esto es, que la raza que creaste, y estas pruebas de viabilidad genética nos las entregaron hace poco en la UNAM. O sea, nosotros tenemos todo el respaldo técnico y científico de lo que estamos diciendo, y de las personas más importantes o de los organismos más importantes que hay a nivel mundial. La UNAM nos hizo la viabilidad genética, y la viabilidad genética, si no tienes mínimo el 50% de viabilidad genética, no es viable, ¿no? Nosotros afortunadamente la pasamos, pese a que es muy difícil lo que hicimos, la pasamos sin ningún problema y tenemos viabilidad genética. Tenemos estudios de displasia, tenemos estudios hay una empresa en Estados Unidos que te puede, a través de una prueba genética, te puede diagnosticar o ver en qué nivel tienes de expresión el gen de enfermedad de más de 280 enfermedades. Nuestros perros solamente reflejaron un 14% de esas enfermedades, de esas 200 y cacho de enfermedades, reflejaron un 14% y un 10% de probabilidades. Y sí, obviamente vamos a tener displasias de cadera, y sí, obviamente vamos a tener, pero en un porcentaje muy, muy pequeño. Lo que la gente no entiende cuando dice que las razas son enfermas, es que todos los seres vivos tenemos genes negativos, claro. Todos. Y el arte de la crianza es precisamente evitarlos. ¿Para qué? Para que los individuos no reflejen esos genes. Los van a seguir portando el resto de la vida, porque te dice, a todos los seres vivos tenemos genes negativos. El chiste es que no se reflejen, ¿no? Hoy leo todos los días, porque traemos un tema ahorita, los vamos a invitar con mucho gusto. Tenemos el primer Congreso Mundial de las Razas Mexicanas y las consecuencias del bienestar en las razas. Y esto es por las prohibiciones que están haciendo, ¿no? Pero los vamos a invitar con mucho gusto. Pero hoy estaba leyendo acerca del PUG y de todos los perros braquicefálicos y de las enfermedades. No es el tema de los perros braquicefálicos. Es el tema de que cuando una gente quiere adquirir un perro, quiere un PUG y quiere el más barato. Entonces, ese perro, el más barato, es de un criador inconsciente que igual surgió de la nada y tenía un PUG y lo cruzó con otro PUG y le dio otro PUG. Pero no se fijaron si había este tipo de enfermedades. No se fijaron, ni siquiera sabían que era un problema y que había que... Porque hay PUGs que viven 14 años y viven perfectamente bien. Y hay Boston Terrier que viven 15 años y viven perfectamente bien. Y sí hay otros que sufren a los 7 años, ¿no? Pero entonces, y también la gente espera que un perro viva 100 años. No, un perro no vive, dependiendo de la raza, de 10 a 16 o 18 años. Y hay cosas extraordinarias de 22, ¿no? Pero es muy difícil. Pero la realidad es que los perros sanos se reflejan en una crianza correcta. Entonces, nosotros hemos hecho todas estas pruebas para el calupo, todas. Y la realidad es que vamos muy bien. Tenemos una raza muy sólida, tenemos una raza muy bien conformada, porque seguimos los parámetros de una asociación internacional que te guía los parámetros, ¿no?
Entonces, tenemos una raza que tiene todo y que obviamente está en un proceso de evolución, ¿no? Iba a preguntar lo siguiente, Doc. Entonces, con esto que estoy escuchando, podríamos hablar que el calupo no va a estar heredando enfermedades que a lo mejor vemos muy comúnmente en otras razas que ya están fijadas incluso, y que ya hay mucha predisposición. Y mi pregunta iría en este sentido. Al hacer este hibridaje con el lobo, ¿podríamos considerar que podrían tener menos enfermedades de las que normalmente padece el perro? Y si esto aumenta la expectativa de vida de esta raza grande, tomando en cuenta que hay razas grandes que tienen 8, 9 años y ya están con muchos problemas, la expectativa del calupo es más grande que el perro promedio de su tamaño. Eso estamos esperando. Ya como raza, nos autorizaron en el 2016, ya vamos a cumplir 10 años. ¿Okay? Pero pues ya como raza, si te hablo de como raza tal, ¿no? Pues no, en teoría, sí tenemos ejemplares más viejos, y ahí están, pero en teoría no hay ejemplares de más de 10 años. Ok. ¿Entiendes? Entonces, no podemos, yo no te puedo garantizar nada, claro, pero sí te puedo decir que la expectativa de vida sí es un poco más larga. Un lobo en la naturaleza no vive más de 6 o 7 años. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas lo único que garantiza la perpetuidad de la especie es la reproducción. Entonces, un lobo joven que está en su máximo, jovencito, ¿verdad? Lo vemos nosotros y nos burlamos de los jovencitos que andan ya queriendo, decimos que andan como burro en primavera, ¿no? Bueno, pues los perros, digo, los lobos también, y cuando se ponen es cuando retan al macho alfa, al líder de la manada. Este es un término que dicen que se debería desaparecer o no, a mí me tienen sin cuidado, pero retan al líder de la manada porque lo que quieren, y no lo retan, lo que quieren es reproducirse, y cuando quieren reproducirse llega el macho dominante y le pone un estate quieto hasta que ya no está tan fuerte como para que el joven mate normalmente o expulse al lobo viejo del grupo, ¿verdad? Y entonces se reproduzca. No importa si es la mamá o no es la mamá, o no importa si es la hermana, no, porque normalmente un grupo de lobos está conformado por los progenitores, la camada vieja y la camada joven, y los demás empiezan a hacer su grupo. Es muy difícil que crezca un grupo de lobos de más de 20, a menos que sea en un lugar contenido como es Yellowstone y como es todas estas zonas donde, ¿no? Que sí hay grupos hasta de 40 individuos. Pero eso porque están controlados, porque no tienen que compartir, o sea, no tienen que pelearse por el alimento, tienen alimento de sobra, o sea, hay muchas otras condiciones, pero en la naturaleza real y vil, así funciona. Los grupos son cortitos, ¿no? Son pequeños. Pero bueno, la expectativa de vida de manera natural no es más de 7, 8 años, tampoco en los lobos, ¿no? Porque se matan por ello. Pero nosotros, o yo particularmente aquí en el Parque Zoológico Internacional, que es donde trabajamos en Criadero Caliente, hemos tenido lobos de 18, 19 años. ¿Por qué? Pues porque no tienen esos retos ni esas necesidades, ¿no? Entonces, esperamos que la raza pueda vivir mucho tiempo. Pero como te digo, la realidad es que los perros no viven y no deben de vivir mucho tiempo, así son, o sea, son especies que tienen otros periodos de vida, no son elefantes, digo, sí, las abejas, que es el ser que más nos deja en el mundo, viven 30 días, ¿no? Claro. No podemos esperar que un perro viva más. Pero sí, en efecto, la idea es que el lobo le generó mucha salud al calupo. El problema está en que sí, definitivamente una de las razas que tiene más conflictos de todas es el pastor, ¿no? Pero también el pastor de trabajo, al ser un perro de trabajo, tiene muchos estudios de displasia. O sea, un perro de trabajo no te va a dar mucho tiempo de trabajo si no es sano. Claro. Y eso hace que nos dé también un poquito más de expectativas. Y yo creo que es por eso que todas estas pruebas genéticas de salud que hemos hecho nos han dado bien. Te vuelvo a repetir, sí, de repente tenemos algunos casos de perros enfermos, pero es algo que no vamos a poder evitar. Lo que se hace como criador formal, pues es que esos animales se castran y ya no se reproducen, ¿no?
Digamos que es una crianza formal y controlada lo que han hecho, ¿no? A diferencia a lo mejor de otros intentos que nada más han sido, pues, se me ocurrió cruzar tal con tal y empiezan a poner incluso, o están cruzando barbaridades, ¿no? Cruzan dos razas y ya los están vendiendo a sobreprecios y barbaridades. En ese sentido, ¿cuáles serían las características que ustedes buscaban en un inicio del proyecto y que sí consolidó el Calupo, y cuántas de estas características a lo mejor iniciales deseadas todavía no han llegado a encontrar? Bueno, la primera característica que buscábamos era que fuera un perro familiar. Okay. Y eso ya lo logramos. Y te explico. En un principio, los F1 principalmente, y F2 y F3 eran animales muy, muy grandes. O sea, estamos hablando de machos de 95 centímetros a la cruz, porque los hibridajes es lo que generan, ¿no? Normalmente. Entonces eran animales 95 y cacho centímetros a la cruz, ¿no? Entonces por eso el estándar es tan alto, 78 para macho. Porque estábamos buscando que si sale por ahí rezagado un animal grande, lo podamos utilizar, ¿no? Dentro del pool genético. Pero en el principio teníamos ustedes mega animalones, pero eran animales bien agresivos. Entonces, pues puedes decir, o no bien agresivos, tendríamos que hablar etológicamente de lo que quiere decir la agresión, ¿no? Claro, claro. Pero eran animales fuertes de carácter, muy dominantes. Pero aquí el tema está en que dijimos, bueno, pues podríamos utilizarse como perros de trabajo. Pero entonces el grupo que iba a seleccionar esos perros iba a ser muy chiquitito. Y lo que nosotros queremos, o queríamos desde el principio, es que fuera un perro para todos. Entonces empezamos a irnos por el tema familiar y por el tema del carácter. Y buscamos perros más manejables, porque a final de cuentas, yo que he podido tener la fortuna de criar por los últimos 35 años lobos, cuando los crías contigo, cuando los creces contigo, son animales súper dúctiles, súper sociables, súper cariñosos, súper nobles, ¿ok? Tiene carácter fuerte, ¿no? Y he tenido lobos que acaban desconociéndome y me tiran bronca, ¿no? Y no me desconocen, simplemente me conocen también, que me retan y se vuelven bien dominantes, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que queríamos que fueran animales más suaves. Y lo hemos logrado. Casi todos los perros que están por ahí pertenecen a familias, hay niños con ellos, los niños se les brincan, les montan, y eso era la idea, ¿no? Que tuviéramos un gran perro para todos. En ese sentido, podríamos decir que podría realizar diferentes actividades, es decir, que pueda estar en compañía, que a lo mejor lo pueda utilizar para guardia y protección, o que pudiera pastorear en algún momento. O sea, ¿podría abrirse a diferentes actividades con el ser humano? Hay una persona en Estados Unidos que es cazador y que entrenó a su calupita para marcar y traer la presa, ¿no? Okay. Hay otras personas que en Ciudad de México que trabajan con topos y desafortunadamente se le lastimó el perro antes de poderlo certificar, pero lo entrenó para perro de rescate. En Mexicali hay otra persona que lo utiliza como perro de rescate. Hay personas que lo están usando como perro de terapia. Hay personas que lo han tratado de meter en protección. Nosotros no particularmente, porque la verdad es que o pichas y cachas o dejas batear, ¿no? O criamos la raza o nos ponemos a entrenarla y no tenemos tanto tiempo. Pero hay gente que ya lo ha estado tratando de hacer en perro de protección, hay gente que ha tenido éxito, y hay gente que no. No todo el mundo está bien capacitado para ser un perro de protección en el camino adecuado, ¿no? Todo el mundo cree que porque molestes un perro y te muerda, ya está entrenando igual de protección. No es así, es el desconocimiento enorme de la disciplina, pero hay gente que ya lo ha estado tratando de hacer y ahí va. Entonces, el Calupo, a final de cuentas, te digo, tiene 10 años apenas en el planeta y va bien. O sea, ya hay animales haciendo muchas actividades. Yo creo que en unos años más va a lograr hacer todo lo que la gente quiere hacer si la gente se compromete. Ahorita, fíjate que hablando de lo que tocaba hace un momento, parte importante de lo que ha funcionado bien con esta raza es que pese a que Federación no nos permitió hacer un club nacional de la raza, el club lo hemos manejado de manera nacional y ha funcionado. Y entonces tenemos reuniones 3 veces al año,
hacemos capacitaciones, platicamos con la gente, nos ponemos de acuerdo en proyectos de crianza, nos ponemos de acuerdo en qué tipo de perros se tienen que cruzar, y eso lo ha hecho muy bien su presidente, que es Irma Alcántara. Entonces, la realidad es que a partir de ahí es donde funciona mejor esta raza, porque afortunadamente sí pudieron manejar este club, y este club ha hecho que haya una línea y una trayectoria para la crianza. Entonces, creo entender también algo que pues se habla muchísimo del Cholo, del Chihuahua, que son orgullo mexicano por los antecedentes históricos, pero este también es un orgullo mexicano desde otra, pues desde otro inicio, ¿no? Es un proyecto responsable, me parece, en el que ustedes estuvieron haciendo un trabajo de investigación con mucha responsabilidad, pero creo que es una raza que puede ser, y no sé si compartas, doctor, esta visión, que va a ser muy atractivo en el mundo, porque es una raza que está muy cercana, ¿no? Al origen del perro, y que puede tener esta variedad de actividades y que logre hacer pues un buen apego con el ser humano, además de que es de las razas más nuevas y que a lo mejor con esto que hablábamos en temas de salud, a lo mejor no va a tener tantos problemas. O sea, creo que está a punto de explotar en el mundo. ¿Qué crees que le falta a la raza para poder detonar en una moda mundial? Pues mira, ojalá que esta detonación, como hablas, sea poco a poco, porque desafortunadamente para el Cholo lo vivimos, y pasa para todo lo que se pone en moda, Sí, ¿no? sí, sí. Cuando empezamos la introducción del Xoloscuincle estábamos muy contentos, y de repente se salió de control, y hoy en el mundo hay muchos perros pelones, pero hay muy pocos Xoloscuincles, ¿no? Y es un problema, ¿no? Y es un problema porque entonces genera enfermedades, o sea, genera cosas que el Xolo no tiene, ¿no? Nosotros en el criadero, en 30 y tantos años, casi 40, nunca hemos tenido una displasia de cadera en cholos, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha gente que la padece en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en otros países. Hoy el calupo ya está reconocido en 16 países. Ese ha sido trabajo de chamba independiente a la FCI o independiente a todo, ha sido chamba de nosotros, de buscar esa aceptación de los países. El calupo ya ha ganado grupos importantes en torneos importantes de conformación en otros países, en El Salvador, en Guatemala, etcétera, etcétera. El calupo va bien, ojalá que decía esta explosión no sea, como tú dices, una gran explosión, pero ya 16 países ya habla de que vamos bien. Seguimos trabajando por aceptación más formal. Ahorita tenemos otro proyecto con Estados Unidos, ya está aceptada por el Bird Registration en Estados Unidos. Wow. Estamos trabajando para ver si logramos hacer que otras asociaciones nos acepten también, pero así como estamos trabajando en otros países, ¿verdad? Y la idea es lograr que la gente lo conozca y lo reconozca y se críe, pero que se críe de una manera formal y que se críe de una manera respetuosa. En ese sentido, mi pregunta iría a que si no queremos que explote de manera pues irresponsable, porque habrá gente que no haga buen uso de la raza, ¿ustedes siguen inyectando nuevos ejemplares, nueva sangre? Es decir, nuevamente hacer estos pases que hicieron para que tenga una variabilidad genética importante y no caigamos en cuestiones pues de consanguinidad relevantes? Justamente para eso es la prueba de variabilidad genética que se hace, para ver si los entrecruces no ponen en riesgo, ¿no? A la raza. El crecimiento de la raza va a mantenerse o se va a desaparecer por la consanguinidad. Lo que hace esta prueba de variabilidad genética que corrió la UNAM es ver qué tanta consanguinidad hay y descartar o hacer los trazos probables de la distribución genética que lograría. Pero también por eso, y antes de que existiera esta prueba, la FCI pedía que fuera de 8 generaciones y de 7 familias diferentes para garantizar esta variabilidad genética y esta fuerza genética que debe tener cada raza para que precisamente no se deteriore con la consanguinidad.
Entonces hay calupo para rato, o sea, no estamos en un periodo de prueba a ver si pega, ¿no? O sea, la raza ya es un hecho y tendrá vida larga. En el 2016 nosotros ya habíamos cumplido con todos los requerimientos internacionales para exportar la raza. Ok, entonces me parece que gente que hoy día no conoce al calupo tiene la oportunidad pues de estar frente a un trabajo importante de inversión mexicana, de trabajo de mexicanos que tú representas y creo que el trabajo lo que los puede respaldar es lo que hicieron en el trabajo del Cholo y que hoy día les da pues esta credibilidad para poder llevar otra raza más que represente a nuestro país por el mundo y yo creo que este trabajo es muy importante porque lo están moviendo desde la responsabilidad y no solamente por lucrar, ¿no? O sea, no es un criadero que esté solamente lucrando, que crearon algo que puede ser sensacionalista y lo venden, ¿no? O sea, lo hacen de manera responsable, ¿no? Pues mira, afortunadamente nuestro patrocinador y propietario de Criadero Caliente es el ingeniero Jorge Ron. Entonces, lo único que no necesita es vender perros, ¿no? Claro. Si yo vendiera, y no, o sea, y no pasa así, fíjate, te estoy hablando de Calupo, que nos pide medio mundo y que todo, ¿no? Pero si yo vendiera 20 perros al mes, o sea, 200, ¿qué son? 20 son 240, 180 perros al año, este, en el precio que se está vendiendo, ¿cómo iba a pagar a 25 familias que dependen del criadero? ¿Cómo iba a pagar la alimentación de todos estos perros? No nos alcanza, o sea, no hay manera. Esto realmente no es negocio, es un hobby de este señor que nos permite, que haya 25 familias que viven directamente o indirectamente, que haya otras personas que crían y que se benefician de esto, pero además nos permite llevar a cabo proyectos como este, que son proyectos que de otra manera no se lograrían, ¿no? La distribución o la promoción de Xoloscuintle costó muchos miles de dólares mensuales para andar viajando por todo el mundo, ¿no? Con los perros en las exposiciones y promoverlos, y tuvimos la suerte de que el hermoso, además, pues era hermoso, y que ese fue el show que nos representó por años en todo el mundo, y que hoy es el logotipo del club de Xoloscuintle, ¿no? El del equipo de fútbol. Ese logotipo originalmente era del Criadero Caliente y se utilizó para el equipo y para el estadio, ¿no? Estadio Caliente. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad económica y puedes impulsar, se generan más cosas, muchas más cosas que simple y sencillamente una cuestión económica. Aquí se han generado historias, se han generado pasiones, se han generado respeto a nuestra cultura. Ahorita traemos el programa para poder declarar a Xoloscuintle Patrimonio Cultural Universal por parte de la UNESCO. Lo traemos nosotros también en caliente. Tenemos este congreso que te estoy diciendo. Los invito a todos, el día 17 de agosto también vamos a tener la premier del documental que se hizo, que se llama El Camino de Calupo, que es donde hablamos de todas las personas que están involucradas con este proyecto. Este es un proyecto que vamos a tratar de poner en alguna de estas plataformas modernas de streaming, y si no, pues por lo menos lo pondremos en YouTube para que esté a público en general. Pero la idea es que sigamos promoviendo de una manera formal y respetuosa la crianza de las razas y sobre todo el orgullo de lo nacional, que a final de cuentas es la política de don Jorge Jandón, ¿no? Él es una persona que toma tequila, que le gustan los caballos, o sea, él está orgulloso de ser mexicano igual que yo y en eso coincidimos muy bien y luego coincidimos en la parte de los animales y pues por eso la sinergia y los logros que hemos obtenido a través de estos 30 y tantos años de estar juntos. Pues han valido la pena y yo creo que están haciendo un gran trabajo. Entonces, pues la invitación sería a que la gente que hoy nos escucha en este video y que están también leyendo nuestra revista, pues se acerquen si tienen la intención de conocer la raza o de adquirir algún ejemplar directamente al criadero de ustedes. ¿Hay alguna red social, algún contacto específico? Claro, Facebook, principalmente Facebook. Nos hackearon las cuentas de Instagram 2 veces. Uf. Y ha sido un caos hasta que decidimos ya quedarnos con Facebook, que ya no funciona muy bien. Pero en Facebook nos pueden encontrar, Criadero Caliente,
y Facebook también Calupo, Grupo Calupo de México es Calupo Perro Lobo de México es el grupo en Facebook. Hay muchos grupos ya, pero pues el original es el único y hay más de 30 y tantas mil personas ahí, es el que es el bueno. Y eso sí es importante porque también tenemos otras gentes que han aprovechado nuestra confianza y entonces están vendiendo y reproduciendo perros para vivir de los perros y venden perros carísimos. Me da tristeza porque la idea era poner un perro al alcance de todos, siempre y cuando respetando el costo, porque al principio se regalaron muchos perros por la idea de que se difundiera la raza y encontramos muchos perros abandonados en la calle, muchos perros que no, entonces se regalaron hasta que decidimos no regalar más perros y venderlos, pero los vendimos en un precio que consideramos, viendo los parámetros internacionales de los costos de los perros, un precio que fuera justo. Y ese precio no se respetó y hay gente que está vendiendo perros en 80 y 100 mil pesos, abusando del interés de las personas, ¿no? Uh-huh. Y 50 mil pesos y 40 mil pesos y consideramos que, ok, sí se necesita tener un regreso económico de la inversión que haces cuando lo haces bien, pero si no estás creando para vender, pues es un abuso de la gente y es un abuso de la raza. Entonces sí, es importante que se pague un precio justo y no deben de pagar más de 30 mil pesos por un perro. Que creo que es un precio justo y sobre todo que te permita también tener, pues a lo mejor el interés en difundir más la raza, ¿no? O sea, creo que esto es importante que la gente se sume, no solamente a conocerlo, sino a difundirlo, es parte de nuestro trabajo y yo le quiero agradecer mucho, doctor, por este tiempo, pero sobre todo por el trabajo que hicieron y la disposición, lo digo abiertamente, a poder hablar de ello. Sé que hay muchas entrevistas que están subidas en diferentes medios y bueno, pues no se le ve cansado para poder hablar nunca de esta raza y yo creo que esto es el trabajo más importante. Entonces, próximos eventos, viene este congreso, viene el lanzamiento de esta serie documental o sería una película documental. Sí, tenemos varias fechas. El 17 de agosto es la premier mundial, okay, técnicamente, que va a ser aquí en el Estadio Caliente, porque el Estadio Caliente tiene la pantalla 4K más grande de toda la República Mexicana, tengo que presumirlo, pero además pues, la queríamos hacer en casa, ¿no? Entonces claro, va a ser aquí en el Estadio Caliente, están todos invitados, la entrada es gratuita. Para esto nos pusimos de acuerdo con una empresa que traía un evento de mascotas y de bienestar y todo, y 17 y 18 ellos van a tener fuera del estadio, dentro de las instalaciones, una exposición muy grande donde se espera tener cerca de 10,000 personas, pero en la noche del sábado 17 tenemos nosotros la premier en el estadio. Después de eso ya se publicará en las plataformas de vida, ¿no? Pero del 25 al 27 de octubre tenemos el Congreso Mundial de las Razas Mexicanas, en donde vamos a hablar de bienestar y las repercusiones que ha traído el bienestar animal y de las posibilidades que tiene el bienestar animal, porque también hay que reconocer que también nosotros fuimos parte de la promoción de que hubiera mejores condiciones para los animales, pero hoy se desfasó, ¿no? Entonces queremos retomar esta parte, y viene gente importantísima, viene por parte de Lina la gente que descubrió esta entrada del Mictlán que está abajo de la pirámide del Sol, de Teotihuacán, viene el doctor Valadez, que es el director de investigaciones antropológicas en animales por parte de la UNAM, viene el doctor Isidro Castro, que es uno de los médicos veterinarios más reconocidos a nivel mundial en México, sí, claro. Viene la doctora que trae la defensa legal en Alemania en contra del gobierno para el tema del Xoloscuintle, de la prohibición del Xoloscuintle. Viene mucha gente, pero además vamos a tener puesta en escena una exposición virtual interactiva tipo Van Gogh, en donde vamos a hablar del Día de Muertos. Y entonces está invitado el gobierno, la Secretaría de Turismo de Michoacán, que nos va a ayudar con este tema. Viene mucha gente a participar y a coadyuvar en este proceso que estamos tratando de hacer para defender
lo mexicano y las razas mexicanas. No, parece increíble. Y ya mi última pregunta para poder cerrar esto, ¿tienen prevista en algún momento pues una exposición especializada? Creo que sería algo interesante que ya redondearía pues el posicionamiento de la raza en el país, ¿no? Las exposiciones especializadas durante los últimos 4 años las hemos llevado a cabo en la Federación Canófila Mexicana, en el Parque de la Federación Canófila Mexicana. Con mucho gusto te puedo presumir que hemos sido los últimos 2 años en el National Week, que es la exposición grande que hace Federación Canófila. Hemos sido la raza más popular, abajo de Rottweiler, con 70, 80 ejemplares. Wow. Cuando solos llegan 13 o 14 y chihuahuas llegan 20, o Dobermans llegan 15, o pastores alemanes llegan 32, Calupo llega con 70 ejemplares. Entonces, sí lo tenemos previsto y lo hacemos cada año en el National Week de la Federación Canófila Mexicana. Es posible que después de este evento convoquemos a una exposición mundial de las razas mexicanas, esperando que la Federación Canófila Mexicana la quiera sancionar, y si no, veremos cómo la sancionamos desde nuestra parte. Pero la idea, como te decía, es bien importante tener en cuenta, y gracias por este tiempo, porque es en un gran momento, este movimiento que se está generando en Alemania de prohibir la crianza del Xoloscuintle. No solo es del Xolo, es de otras 17 razas, incluyendo el chihuahueño, wow, incluyendo el pastor alemán. Pero el pastor alemán no va a tener problema. El pastor alemán a nivel mundial representa el 1% del PIB alemán. Entonces implica mucho dinero, y pues ya sabes que donde hay dinero baila el perro, y pues no va a pasar nada, ¿no? Pero lo que sí nos preocupa es con las otras razas, y que nadie está haciendo nada. No hay defensa de las razas, ni siquiera la FCI está defendiendo a las razas. Entonces es un gran problema que tenemos y que estamos enfrentando nosotros solitos desde esta nuestra trinchera. Así es que gracias, porque tu foro nos va a servir para que la gente sepa que es importante, que si les gustan los perros, si les gustan las razas mexicanas, estamos nosotros aquí para apoyar, para defender y para escuchar voces. Y todo aquel que se quiera sumar a esta defensoría internacional que estamos haciendo de lo nuestro es bienvenido. ¿Qué tendría que hacer alguien que quiera conocer un poquito más de esto? A través de las redes sociales, por Criadero Caliente o Calupo Perro Lobo en México. También vamos a retomar, existe el Club Mexicano de Xoloscuintle en Facebook, y estamos retomando un patronato que habíamos dejado de utilizar por cuestiones políticas, pero es el Patronato Nacional de Xoloscuintle, que ya tenía reconocimiento del INAH, del CONACYT, de muchas otras casas importantes. Ahora se va a retomar y se va a cambiar el nombre, va a ser el Patronato Nacional de las Razas Mexicanas. Entonces, a través de esto prontamente ya vamos a tener la página hecha, ya vamos a tener todo. Ojalá más adelante nos regales tiempo también para poder seguir hablando sobre este tema, porque la realidad es que si no nos ponemos las pilas, los perros como los conocemos se van a desaparecer. Y robándote un minutito más de tu tiempo, sí, claro, te cuento que yo sí considero que soy una de las personas que más se ha desarrollado en este mundo de los perros. Tengo licencia de juez de todo, he hecho todas las actividades, pero por ejemplo yo soy una persona que ya no sale a pasear con sus perros en la calle por el miedo a toparme con un animalista con su perro suelto y que muerda a mi perro y que se haga un conflicto social que no se merece ni mi perro ni los otros, ¿no? Entonces se están desvirtuando ya hoy el tema de los perros. Los perros ahora no es necesario que les pongas correa, no deben de andar, todos los quieren con pechera para que no se lastimen, todos no se quieren que estén sueltos, no importa si se pelean o no, porque los perros desde las perspectivas de otras personas tienen que ser todos buenos, pero la realidad es que generan accidentes, se generan problemas. Entonces sí es bien importante que retomemos, que enfrentemos esto y que digamos un ya basta. La tolerancia es para todos, pero yo también tengo mis gustos, yo también tengo mis necesidades, yo también tengo mis creencias, pero además las mías tienen un fundamento técnico y científico. Y entonces exijo respeto para eso. Entonces es bien importante ahorita que nos unamos todos a través de esto, porque si no se van a perder en serio las razas. Ahorita, además de estos 2 países, Alemania y Austria, otros 8 países se le acaban de unir, y al parecer hay otros 18 de la Cámara de la misma FCI
que van a tomar la misma decisión. Entonces imagínate que 50 países deciden ya no tener esas razas, ¿qué va a pasar con ellas? Y luego, ¿qué razas siguen? Y entonces se van a acabar las razas. Y mientras para la FCX sigue habiendo exposiciones, pues las razas no importan. Entonces tenemos ese gran problema. Tenemos ese gran problema porque lo importante sí son las razas, lo importante es el trabajo que han hecho todos los creadores de todo el mundo para que hoy en día existan y persistan estas razas. Y hay razas que tienen 600 años, hay razas que tienen 800 años, hay razas como el pastor alemán que apenas tiene 120 o 130 años, pero hay razas muy antiguas que merecen ese respeto y esa admiración al trabajo que hay de todo esto. Tú me estás entrevistando por un trabajo técnico que hicimos, pero y todos los demás que han hecho este trabajo técnico en otras razas se van a perder si no nos ponemos las pilas todos. Yo es lo único que quería decirte para terminar. No, y me parece súper válido y creo que tenemos una convergencia en buscar una cultura de tenencia responsable de los animales y no solamente por una cuestión emocional, ¿no? Sino cuál es el bienestar para el humano, sobre todo también para las razas y para el desarrollo formal que puede convertirse en problemas de salud pública, ¿no? O sea, en problemas sociales, ¿no? Donde ya están invadiendo en algunos espacios que son dedicados al ser humano, como esto de que ya no puedo salir con mi perro porque a alguien se le ocurre, ¿no? Tener pues una irresponsabilidad, ¿no? O sea, creo que es muy válido y yo le aseguro que de nuestro lado están los espacios abiertos siempre para hablar de estos temas y sobre todo para poder difundir información basada en ciencia y no en creencias, ¿no? Claro, la educación es lo que nos hace falta a todos. Hay mucho desconocimiento sobre el tema de los perros, muchísimo, porque los perros se volvieron moda. Y luego se generaron generaciones de personas que ya no quieren tener hijos y prefieren tener perros. Entonces ya no nada más es una moda, sino es una tendencia. Pero estas personas que están tomando o adoptando o comprando perros no saben lo que hay atrás y no saben la responsabilidad que tienen y no saben cómo se deben de criar y no saben. Y entonces hoy, curiosamente, hay más albergues por todos lados, pero hay más abandono, sí, ¿verdad? ¿Y qué crees? Es resultado de lo mismo. Claro. ¿No? Porque ahora es más fácil abandonar un perro porque sabes que hay alguien que lo va a recuperar. Pero ¿qué crees? Que el gobierno dejó de tener en práctica los antirrábicos, dejó de hacerse responsable de una responsabilidad que tenía el gobierno de salud pública, como lo acabas de decir. ¿No? Acá en el norte la erliquia es un problema que puede matar a una persona, ¿no? Y esa se transmite a través de las garrapatas de los perros, ¿verdad? Y no hay movimiento absoluto por parte de la Secretaría de Salud. No hay nadie que esté enfrentándolo. Entonces, hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de información, hay mucho que hacer, mucho que hacer. No, y sobre todo yo creo que el tema que ya nos está rebasando, ¿no? Estamos hablando de, o se estiman 88 millones de perros y gatos en nuestro país, ¿no? Es un problema grave en varios de estos en condición de calle, ¿no? O sea, es un tema muy, muy grave, ¿no? Y yo, por supuesto, le quiero agradecer muchísimo, doctor, por este tiempo para platicar y sobre todo para compartir un proyecto serio como es el del Calupo, en general del Criadero Caliente y sobre todo, pues, dejar las puertas abiertas para poder seguir hablando de estos temas. Qué amable, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias.